Ahora, nosotros en la muñeca encontramos dos articulaciones que forman parte de la articulación de la muñeca, que es la articulación radiocarpiana. Y la otra articulación es la articulación radiocubital inferior, donde el cúbito y el radio se articulan, pero en la muñeca. En la articulación radiocarpiana tenemos la unión del radio o de la extremidad inferior del radio, que es esto es la extremidad inferior del radio, ¿sí? Se articula con los tres huesitos del carpo. En el carpo, en el carpo nosotros encontramos, en realidad en el carpo hay 8 huesitos. Son huesitos que se encuentran acá, acá, en la palma de la mano. Hay 8 huesitos que son huesos del carpo. Estos huesos del carpo se dividen en dos filas. La primera fila, ¿sí? Tenemos el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la segunda fila tenemos el trapecio, el trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En total son 8 huesitos. En la articulación radiocarpiana, como su nombre lo dice, se articula el radio, su extremidad inferior del radio, con 3 huesitos del carpo. Se articula con el escafoide, con el semilunar y con el piramidal. Ahí sobra un huesito que es el pisiforme. El radio no se articula con el pisiforme, solamente con estos 3 huesitos. Y ahí formamos la articulación radiocarpiana. Luego tenemos aquí la articulación radiocubital inferior, en donde se articula el radio con el cúbito. Y ahí tenemos las dos articulaciones. Como ustedes saben, cada articulación tiene un componente intraarticular y tiene un componente extraarticular. El componente intraarticular de esta articulación es el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. El componente extraarticular de esta articulación es la cápsula articular, ¿sí? Que es lo que le envuelve a toda la articulación, y luego tenemos los ligamentos. Acá tenemos esto que está aquí, es el ligamento anterior. Acá tenemos el ligamento posterior. Tenemos el ligamento lateral interno o ligamento colateral cubital. Y luego tenemos el ligamento colateral radial o el ligamento lateral externo. Entonces, esos son los ligamentos de la articulación de la muñeca. Y luego, por último, tenemos los músculos. La muñeca hace 4 movimientos, ¿sí? Primero, tenemos flexión de muñeca. Esto es flexión de muñeca. Esto, llevar hacia arriba. Esto se llama flexión de muñeca. Luego tenemos flexión de muñeca más inclinación cubital. O sea, llevamos hacia arriba e inclinamos hacia adentro. Eso se llama flexión más inclinación cubital. Luego tenemos la flexión más inclinación radial cuando inclinamos hacia afuera, ¿sí? Luego tenemos aquí, esto es extensión de muñeca, extensión de muñeca. La extensión de la muñeca también tenemos extensión más inclinación radial cuando inclinamos hacia el radio, y la extensión más la inclinación cubital, que es lo que realizamos cuando hacemos la extensión e inclinamos hacia el cúbito. Entonces, en la muñeca, ¿cuántos movimientos tenemos en la muñeca? Tenemos 3 de flexión y 3 de extensión. En total hay 6 movimientos en la muñeca. Entonces, el primer movimiento de la muñeca es la flexión. Esto se llama flexión. Y la flexión de la muñeca lo realizan 3 músculos: el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Estos 3 músculos hacen la flexión de la muñeca.
Luego tenemos la flexión de la muñeca más la inclinación cubital. Flexión de muñeca más inclinación cubital. Eso lo realiza el músculo cubital anterior. Luego tenemos la flexión más la inclinación radial. Eso lo realiza el músculo palmar mayor. En la extensión de muñeca lo realiza el primer radial, el segundo radial y el cubital posterior. La extensión más la inclinación radial lo realiza el músculo segundo radial y la extensión más la inclinación cubital lo realiza el músculo cubital posterior. En total son 6 movimientos en el movimiento de la muñeca. ¿Se entendió bien? No sé si quieren anotar eso, con la clase ya está bien así grabado. Chicos, ¿quieren anotar esta parte o solamente van a mirar la grabación? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. ¿Van a anotar o continuamos? Depende de ustedes. Vamos a anotar, profe. Bueno, está. Entonces van a poner flexión de muñeca. Flexión de muñeca. Flexión de muñeca. Van a poner palmar mayor, palmar menor, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Ahora van a poner flexión más inclinación radial, flexión más inclinación radial, flexión más inclinación radial, van a poner palmar mayor, palmar mayor. El siguiente, flexión más inclinación cubital. Flexión más inclinación cubital. Van a poner cubital anterior. Ahora van a poner extensión, extensión. Van a poner primer radial, segundo radial, primer radial, segundo radial, cubital posterior, primer radial, segundo radial, cubital posterior. Ahora van a poner extensión más inclinación radial. Extensión más inclinación radial. Ahí van a poner ahora extensión más inclinación radial, van a poner segundo radial. Segundo radial.
Y por último tenemos extensión más inclinación cubital. Y ahí van a poner cubital posterior. Ahí terminamos. Extensión más, ¿qué era ese, profe? Más inclinación cubital. Bueno, gracias. Bueno. Extensión más inclinación cubital, van a poner cubital posterior. ¿Se ve ahí la diapositiva? ¿Se Sí. ve? Sí, bueno. Entonces, la articulación de la muñeca, ¿sí? Realiza estos movimientos que está aquí, la flexión, la extensión, la abducción se refiere a inclinación radial, la aducción a la inclinación cubital y la circunducción es cuando hacemos como un giro, cuando hacemos esto. Esto es la circunducción de la muñeca. Entonces acá tenemos nosotros los movimientos de la muñeca, la flexión, la extensión, la aducción, la abducción. Acá también actúa en la articulación radiocubital inferior, ¿sí? La pronación y la supinación. Ustedes saben que la pronación y la supinación también se realiza en la articulación radiocubital superior, que es en el codo. Entonces, la extensión de la muñeca, su amplitud o su rango de movimiento es de 0 a 70 grados. O sea, es esto, llevar hacia arriba, es de 0 a 70 grados. La flexión, que es esto, es de 0 a 80 grados. La desviación cubital es de 0 a 30 grados y la desviación radial es de 0 a 20 grados, ¿sí? Desviación también se refiere a la inclinación, ¿sí? La desviación cubital es mayor que la radial debido a la longitud menor de la apófisis estiloide del cúbito. ¿Qué quiere decir? Si yo inclino hacia el cúbito, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta si hacen esto y llevan hacia el cúbito, llevan hacia adentro, que el movimiento es mayor hacia adentro. Poner la mano así, Jessica, así. Ahí, y lleva hacia adentro. Y ahora lleva hacia afuera. Ahora hacia afuera. Y ve cómo hacia afuera se limita más el movimiento. Esto es debido a una apófisis que se llama apófisis estiloide del cúbito, donde es más chico. Y la apófisis estiloide del radio es más grande, por eso chocan. Y el movimiento es menor en la inclinación radial. A medida que progresa la edad, más en personas de poca actividad manual, el arco de movimiento disminuye, evidentemente. Si vos no estás acostumbrado a utilizar mucho la muñeca, ¿sí? Los músculos se van atrofiando y evidentemente se pierde movilidad articular. Acá es donde nosotros vemos esto que está aquí, esta puntita es la apófisis estiloide del radio. Y esta puntita chiquitita que está aquí es la apófisis estiloide del cúbito, ¿sí? Este movimiento que ustedes ven aquí, es la inclinación radial, en donde esta apófisis choca contra el escafoides, ¿sí? Contra este huesito que está aquí, por eso el movimiento es menor en la inclinación radial. En cambio, en la inclinación cubital, esto que vemos aquí, como la apófisis estiloide del cúbito es más chico, no llega a chocar contra el hueso pisiforme, entonces por eso el movimiento es mayor en la inclinación cubital, ¿sí? Esta es la articulación que vemos aquí, esta es la articulación radiocarpiana y esto que vemos aquí es la articulación del radio cubital inferior. Y estos que están aquí son los huesitos del carpo. Este es el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Estos son los 4 huesitos de la primera fila del carpo. Y acá tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso ganchoso y el hueso grande, que son los de la segunda fila. Estos que están aquí son los metacarpianos. Y estos huesitos que están aquí son ya las falanges de los dedos, ¿sí? Acá vemos desviación cubital y radial. Esta es la desviación cubital,
en donde el movimiento es mayor, y en la desviación radial, en donde la apófisis estiloide del radio contacta contra el escafoide, entonces el movimiento de inclinación cubital es mucho, desviación radial es mucho menor. Esto es la extensión de la muñeca, 70 grados, y esto es la flexión de la muñeca, que es 80 grados. Todos estos movimientos, estos grados de movimiento, se utiliza un goniómetro, una regla especial que es, o que fue lo que ya les dije a ustedes, se utiliza un goniómetro. Los movimientos de la muñeca se efectúan teniendo en cuenta un eje, ¿sí? El eje vendría a ser la parte media de la mano, que vendría a ser el hueso grande, este. Acá. Acá se encuentra el hueso grande, ¿sí? Entonces, acá se encuentra el eje, ¿sí? El eje de la muñeca, el eje o la línea media de la muñeca, ¿sí? Y esto condiciona los movimientos de flexión y extensión. El eje antero-posterior, ¿sí? Que es un eje que se intercepta de hacia adelante hacia atrás, condiciona los movimientos de aducción, que es inclinación cubital, y abducción, que es inclinación radial. Teniendo en cuenta la posición de referencia, que es esto, con la palma de la mano abriendo, así, esto se llama posición de referencia. El eje de la mano, el hueso grande, el tercer metacarpiano y el tercer dedo está situado en la prolongación del eje del antebrazo. O sea, si yo coloco la mano en esta posición, así, acá tenemos el hueso grande, ¿sí? El tercer metacarpiano y el tercer dedo, que es esto, el dedo del medio. Y ese es el eje longitudinal del antebrazo y la mano. El movimiento de circunducción es la combinación de los movimientos de flexión, extensión y la lateralización, que es la inclinación radial y la inclinación cubital, ¿sí? La posición funcional de la muñeca es de ligera flexión dorsal. ¿Qué quiere decir posición funcional? Que para que los músculos, tanto flexores, extensores, inclinadores radiales, inclinadores cubitales, se encuentren en una posición de reposo, se hace una semiflexión de muñeca. Esto, acá, así. No está completamente así, una semiflexión. Por eso cuando uno se coloca una férula o sobre todo un yeso, se enyesa con la muñeca semiflexionada para mantener esta posición funcional. ¿Por qué es importante mantener esta posición funcional? Porque una vez que se retire el yeso del paciente, los movimientos que nosotros debemos volver a devolver o ganar al paciente, ¿sí? Son más fáciles de recuperar si está con la muñeca en semiflexión que si está en extensión completa. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, ¿sí? Esta es una vista dorsal, ¿sí? Es esta vista que está aquí, esto, vista dorsal de la muñeca, en donde acá nosotros vemos los tendones de los músculos del extensor común de los dedos, ¿sí? El músculo extensor largo del pulgar, el abductor largo del pulgar, ¿sí? Esta vaina que ven aquí, esto que está aquí, ¿sí? Es una vaina, ¿sí? Vamos a suponer que estos son los tendones que pasan acá en la muñeca, acá. Acá. Esto que está aquí, estos dedos son los tendones, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo extiendo la muñeca, cuando yo hago este movimiento, los tendones se mueven, se tienen que mover. Entonces, esta vaina, esto que ustedes ven aquí, esta vaina que le envuelve así, lo que hace es que cuando se muevan los tendones no se abran unos hacia otro lado, sino que siempre estén en esa posición de estabilidad. Por eso es muy importante esta vaina, ¿sí? Que se llama retináculo de los extensores, esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a mirar. Acá. Acá, en la parte media, esto que está aquí, en la parte media, acá, en la parte media de la muñeca, pasa un nervio
muy importante que se llama nervio mediano. Este nervio mediano le da inervación al pulgar, al dedo índice y a la mitad del dedo medio. El nervio mediano le da inervación al pulgar, al dedo índice y a la mitad del dedo del medio. Aquí, en esta parte, acá, hacia el cúbito, pasa un nervio que se llama nervio cubital. Y este nervio cubital le da inervación al meñique, al dedo anular y a la otra mitad del dedo medio. Y de ahí sale una patología de este nervio mediano que se llama síndrome del túnel carpiano, que es una patología que se produce cuando se comprime este nervio mediano que está aquí. Y a comprimirse este nervio mediano que encontramos aquí, ¿sí?, produce lo que dice aquí, parestesia, el famoso hormigueo o yehú. Entonces el paciente tiene hormigueo en el dedo pulgar, en el dedo índice y en la mitad del dedo medio. Y los músculos que se encuentran a este lado de la mano se atrofian. Entonces el paciente pierde fuerza muscular. Ese es el síndrome del túnel carpiano, compresión del nervio mediano. Y aquí, cuando se comprime el nervio cubital, que es lo que vemos aquí, ¿sí?, ¿qué pasa? Al comprimirse este nervio cubital, también produce parestesia y debilidad muscular de el meñique, del dedo anular y de la otra mitad del dedo medio. Y todos los músculos que se encuentran a este nivel pierden fuerza también, igual que los otros. Y de ahí sale una maniobra que se llama la maniobra del Tinel, ¿sí? Vamos a suponer que algún familiar o algún paciente sienta hormigueos en la mano y no se sabe por qué. Entonces voy a empezar a pensar, a calcular, y de acuerdo a los conocimientos uno puede decir, esto puede ser que esté comprimido el nervio mediano. Entonces, ¿cómo podemos saber si está comprimido o no el nervio mediano? Se hace esta maniobra. Se hace una extensión de la muñeca, o sea, así, se lleva hacia acá y se golpea a este nivel, en la parte media, en donde se encuentra el nervio mediano. Si nosotros, en esta posición, al golpear aquí, el paciente siente como una descarga eléctrica o aumenta los síntomas de parestesia, entonces es positivo para el nervio mediano. Y lo más seguro que él tenga comprimido este paciente el nervio mediano a este nivel acá. ¿Sí? Y hay varios tratamientos. Puede ser una fisioterapia convencional o si no mejora con la fisioterapia convencional va a un tratamiento quirúrgico. Se hace una cirugía acá y se descomprime ese nervio mediano. Hay otra maniobra también que es para el nervio mediano, que es la maniobra de Palen, esta. Donde enfrentamos esto así, apretamos, y al apretar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión en la muñeca y el nervio mediano se va a comprimir. Entonces ahí va a desencadenar los síntomas. ¿Se entiende? Acá está el nervio mediano y acá encontramos nosotros el nervio cubital. Este nervio cubital. Y este nervio cubital, la patología se llama síndrome del canal de Guyon. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y ahora vamos aquí. La otra clase. Y aquí hay una patología en la muñeca, ¿sí?, que se llama tenosynovitis de Kervin o tendinitis de Kervin, esto que está aquí, que es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea los tendones abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Estos tendones se encuentran aquí, acá. No sé si ven ustedes. Este es el pulgar. Y si hacen este movimiento en el pulgar,
acá se ve dos tendones, acá, uno y acá se ve otro. Y acá está el extensor, está el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, este huesito, este que está acá. Y este huesito que está acá, este huequito, ¿ven el huequito? ¿Se ve el huequito, verdad? ¿Sí? Acá hay un Sí, huequito, profe. ¿sí? Y este huequito se llama tabaquera anatómica. Tabaquera anatómica se llama este huequito. Y en este huequito se encuentra el nervio radial y se encuentra la arteria radial. Entonces, estos dos tendones que están aquí es lo que se produce la tenosinovitis o tendinitis de Kerber. Acá, a este nivel acá. En la cara lateral de la muñeca acá. Por debajo del pulgar. A este nivel, el paciente tiene esta patología. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Acá tenemos, este es el extensor, el abductor largo del pulgar y este es el extensor corto del pulgar aquí. Este es una vaina que le envuelve y este se llama rodete. Esto que están aquí, lo que ven en azul, se llama rodete y esto es lo que le rodea al tendón. Entonces la afección de la vaina puede deberse a una inflamación aguda, ¿sí? Tendinitis o crónica tendinosis. Aguda, ¿a qué se refiere? Que fue lo que nosotros hablamos cuando hablamos de tendinopatías, que la tendinopatía se dividen en tres, en aguda, en subaguda y en crónica. La aguda es cuando los síntomas son hasta 2 semanas, la subaguda es de 2 a 5 semanas y la crónica o tendinosis son cuando los síntomas ya son más de 6 semanas. ¿A qué se refiere con síntomas? El dolor, la inflamación, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, esta tenosinovitis puede ser por una tendinitis que es un periodo agudo o por un periodo crónico que es a este nivel, en la cara lateral. Entonces acá nosotros encontramos el radio, ¿sí? Y acá se encuentran compartimientos de músculos a este nivel, ¿sí? Y sobre todo el primer compartimiento, que es el compartimiento o los músculos que se encuentran más hacia afuera, son los que se llegan a irritar, a inflamar, que son el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Acá tenemos nosotros la vaina o el rodete que le rodea al tendón, ¿sí? Y evidentemente estos rodetes o estos tendones están acompañados de capilares, estos que están aquí, para darle esa irrigación de sangre. Y este rodete que ustedes ven aquí, lo que favorece es el deslizamiento del tendón. Que cuando nosotros hacemos este movimiento, acá, cuando hacemos este movimiento, el rodete lo que ayuda es a deslizar la tendón, a hacer este movimiento. Que el deslizamiento sea armónico, para que el deslizamiento sea fluido. ¿Sí? Bueno. La etiopatogenia. ¿Cómo se puede producir la irritación de esta vaina tendinosa? Debido a una fricción dentro del canal de ese primer compartimiento. Si hay una fricción, un roce, evidentemente el tendón se va a llegar o se va a inflamar. Entonces, los movimientos de flexión y extensión reiterada de la articulación trapecio-metacarpiana favorece a la irritación de esa vaina tendinosa. Esto es, acá, acá. Llevar el pulgar hacia abajo es flexión y hacia arriba es extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. Y si yo hago constantemente esto, yo lo que estoy haciendo es, estoy friccionando constantemente esa vaina. Entonces, de tanta fricción que se genera, en algún momento dado se llega a inflamar, ¿sí? Y articulación radiocarpiana, maniobras repetitivas. Por ejemplo, esto, inclinación. Si yo inclino constantemente hacia el radio o hacia el cúbito, hago constantemente estos movimientos, estos tendones que están aquí también se van a irritar y se va a inflamar. Etiología puede ser multifactorial, que puede ser estático
o dinámico. El estático, por ejemplo, continuo de pinza de fuerza entre índice y pulgar. Si yo hago constantemente esto acá. Si yo hago constantemente este movimiento de pinza entre el pulgar y el índice, ¿sí? Se va a irritar acá el tendón y se va a inflamar. Y dinámico por la irreiterada movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. Si yo hago este movimiento acá. Si hago constantemente este movimiento. Por ejemplo, agarrar un objeto, ¿sí? Esto es muy frecuente en aquellas personas que utilizan mucho las manos. Las costureras, los pintores, los electricistas, los mecánicos, ¿sí? Porque ellos constantemente están así. Entonces hacen mucho movimiento de muñeca y se sobrecarga y se inflama. Traumático quiere decir por algún golpe. Representa apenas el 25%. O sea, si yo vengo, recibo un golpe en la muñeca, ¿sí? Es poco frecuente que por eso se produzca un síndrome, una tendinitis de Kerr. Es muy infrecuente. O rotura de alguna fibra de los músculos, ¿sí? O formación de algún hematoma por un traumatismo, ¿sí? Entonces el traumático es poco frecuente. El atraumático se refiere a que el paciente hace muchos movimientos repetitivos y esos movimientos repetitivos es lo que puede generar una tendinitis de Kerr. Un trauma, un golpe, es poco frecuente que produzca ese tipo de tendinitis. Fisiopatología. Fisiopatología se refiere a qué es lo que se produce dentro de esos tendones. Hay un aumento de la vascularidad de la vaina con edema y eso produce constricción del tendón incluido. ¿Qué pasa? Si ese tendón se empieza a inflamar, la vascularidad, la arteria va a aumentar de tamaño, se va a producir una vasodilatación, ¿sí? Esa vasodilatación va a producir un edema, va a producir una inflamación y como está inflamado en esa zona, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las estructuras que se encuentran alrededor se van a comprimir y eso va a producir o desencadenar más síntomas. El líquido sinovial tiende a aumentar y a espesarse. ¿Por qué se va a aumentar el líquido sinovial? Porque hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y evidentemente la membrana sinovial también va a estimular la producción del líquido sinovial gracias a unas células que se llaman sinoviocitos y estas células lo que van a hacer es, se van a replicar o se van a metabolizar mucho más rápido y eso va a generar mayor líquido sinovial y como va a haber mayor cantidad de líquido sinovial se va a volver viscoso ese líquido sinovial. Entonces el movimiento en la muñeca se va a encontrar alterado. Entonces, esto que vemos aquí, ¿sí? Que fue lo que vimos, este es el retináculo, el tendón, y acá tenemos esto, el rodete o la polea de los tendones. Es como una envoltura que le envuelve a los tendones. Entonces esto también se empieza a inflamar y el paciente refiere dolor. Cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? Dolor mal localizado en el borde de la radial de la muñeca o de la mano. El paciente va a tener un dolor en la cara lateral de la muñeca acá. Le va a doler al paciente. Asociado a actividades desencadenantes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? Simplemente con lavar los cubiertos, ¿sí? Con la esponja o al secar o al tratar o a intentar doblar la ropa para escurrir el agua, estos movimientos le va a desencadenar dolor en la muñeca al paciente. Hinchazón o inflamación local sobre la apófisis estiloides. ¿Sí? ¿Cuál es la apófisis estiloide? Acá se encuentra la apófisis estiloide del radio. Entonces esa apófisis se va a encontrar inflamada, ¿sí? Y eso va a desencadenar los síntomas. Presión sobre esa zona despierta dolor. ¿Qué pasa? Si yo agarro y empiezo a presionar, empiezo a apretar a este nivel, aprieto acá, comprimo, el paciente va a referir dolor, le va a doler al paciente, ¿sí? Y duele muchísimo esto. El signo de Frankl, ¿sí? Es un signo característico por la inflamación aquí. ¿Ven cómo está inflamado acá? ¿Sí? En realidad eso se tiene que ver así. Acá un tendón y acá se tiene que ver otro tendón. 1 y 2. 2 tendones.
Y acá es como si fuera que los dos tendones se encuentran pegados a este nivel. Ese es el signo de Franco. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Bueno, falta un minutito. Salgo, graba la clase y continuamos. ¿Está bien? En 5 o 8 minutitos, ¿está? Bueno.